El doctor Felipe Rivadeneira nos acompaña, él es presidente ejecutivo de FedExpo. La noticia importante para ellos y para todos, es importante vincular esos diálogos, esos compromisos con los Estados Unidos. Tenemos ya un nombramiento de una ecuatoriana que irá justamente como embajadora a los Estados Unidos. Así lo dieron ayer a conocer las autoridades de la Cancillería y dieron justamente el nombre de la doctora Celi, que estará en este cargo. Miremos. Luego de transcurridos 120 días de la expulsión de la embajadora Heather Hodge, el gobierno norteamericano nombra a su nuevo representante diplomático en Ecuador. Así dio a conocer el ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo Patiño. El gobierno de los Estados Unidos ha designado al señor Adam Nam como embajador de los Estados Unidos en el Ecuador. El canciller sostiene que la comunicación entre los dos estados se ha mantenido. Hemos mantenido un nivel de relaciones de comunicación con el Departamento de Estado y ellos también con la Cancillería ecuatoriana. Respecto al beneplácito a la embajadora ecuatoriana Natalie Celi, el ministro informó que todavía hay que esperar. De tal manera que suponemos que todavía tendremos que esperar algunas semanas más para que, en primer lugar, tengamos la posibilidad, así estamos pendientes nosotros, de que el Departamento de Estado analice la presentación que nosotros hicimos de la embajadora nuestra en los Estados Unidos. Carlos Ibarra Salazar, LTU, el canal de las noticias. Buenos días, bienvenido. ¿Qué primera impresión de aquello? Buenos días, Luis, gracias por la invitación. Yo creo que es una noticia positiva que existe este acercamiento. Hay que analizar desde un punto de vista desde el lado diplomático. Normalmente esto funciona a través de la reciprocidad entre naciones, ¿no? Es decir, yo creo que el Ecuador cometió un error y siempre lo he manifestado en expulsarle muy atolondradamente a la embajadora de los Estados Unidos, y obviamente los Estados Unidos hicieron un acto de reciprocidad y expulsaron, ¿no es cierto?, a nuestro embajador. Eso fue lo que sucedió en ese momento. Ahora que el Ecuador haya adelantado estas conversaciones con los Estados Unidos con la intención de normalizar las relaciones diplomáticas, yo le veo desde todo punto positivo, porque el no tener embajadores en los dos países, a la final los perjudicados son los ciudadanos de los dos países, ¿no? Entonces, en ese sentido, habiendo tanta migración allá, habiendo tantas relaciones comerciales, lo mejor es que se normalicen estas relaciones. Y hablando de relaciones comerciales, hay una crisis económica que también está afectando a nivel del mundo, que también está en los Estados Unidos, y esta relación abre ese mejor mercado en las exportaciones, tanto para el país como para los exportadores, que es en el campo de ustedes. Exactamente, yo creo que el Ecuador no puede cegarse en el sentido de que el mercado de los Estados Unidos es importantísimo para la economía del Ecuador, ¿no? Es decir, representa alrededor del 23% de las exportaciones no petroleras ecuatorianas y alrededor del 60% de las exportaciones totales, ¿no? Es decir, es el mayor comprador de petróleo que tenemos, y también de las exportaciones no petroleras está en segundo lugar, porque en primer lugar está la Unión Europea. Entonces, el hecho de que el Ecuador ha iniciado estas negociaciones o este restablecimiento de las naciones, estableciendo o nombrando ya a la embajadora Natalie Celi o a la ministra actual Natalie Celi como posible embajadora, eso hace también que los Estados Unidos actúen en reciprocidad, y ya lo anunció ayer el canciller, y ya nombren el embajador. Esperemos que todos los filtros de la diplomacia se lleven a cabo adecuadamente, es decir, porque todavía necesitan la aprobación del Senado norteamericano, no nos olvidemos de él. El Senado es quien ratifica el nombramiento del embajador estadounidense en el Ecuador. Por lo tanto, la expulsión fue una ofensa también al Senado norteamericano, es decir, al pueblo norteamericano. Y esperemos que también la economista Celi sea aceptada, y de esta forma yo creo que es un excelente candidato, es alguien que está en gran contacto con el sector productivo, sabe muy bien las necesidades del sector productivo ecuatoriano, y esperemos que eso nos ayude a lograr tener un acuerdo comercial con los Estados Unidos, que es a la final lo que necesitamos, ¿no? Es decir, evitar depender de esas preferencias multilaterales que fue la TPDA, que ahora no lo tenemos, esperamos que se renueve, y mientras dure la renovación de eso, trabajar en construir un acuerdo comercial que nos permita a los dos países tener beneficios de por sí, ¿no? Ahora, la inestabilidad del precio del petróleo y la revalorización del dólar son problemas que pueden afectarles a la economía mundial y a ustedes también.
Efectivamente, ¿no? Yo creo que una reducción de la demanda del mercado norteamericano nos va a afectar, pero también nos da unas ventanas de oportunidades, ¿no? Es decir, siempre en una crisis hay oportunidades, ¿no? Y la oportunidad principal que tenemos ahorita es que con el debilitamiento del dólar, ¿no es cierto?, nosotros tenemos ahí a las puertas una oportunidad de cerrar un acuerdo con la Unión Europea. Este acuerdo con la Unión Europea, no nos olvidemos que es fundamental este mercado para el Ecuador, es el primer mercado de destino de las exportaciones no petroleras del país, representa alrededor del 30% de nuestras exportaciones no petroleras. Del universo de 4.000 pymes que exportan, de ese universo 25% se beneficia del mercado de la Unión Europea. Entonces es un mercado en el cual tenemos que cerrar un acuerdo comercial. Existe una misión del gobierno que está en este momento en Bruselas, va a tener una reunión el día viernes del 9 de septiembre para ya tratar de definir esos puntos o esas inquietudes que tenían los europeos para ya podernos sentar en una ronda de negociaciones. Y eso yo felicito a la Cancillería ecuatoriana, al canciller y al gobierno e inclusive el presidente de la República por haber ya enviado esta misión y tener esa disposición a que esto se cierre. Nosotros vemos desde un punto de vista positivo esto y le deseamos lo mejor de los éxitos a la misión del equipo negociador para que ya se logren definir estas inquietudes basadas en nuestra Constitución, en nuestras leyes, en nuestros organismos, en todo nuestro ordenamiento jurídico, y que ya definamos fecha para volver a las mesas de negociaciones y poder cerrar. Porque, como le digo, si se cae un mercado, y lo mejor que podemos hacer con un problema con los mercados estadounidenses es tratar de diversificar mercados. Y ojo, aquí no hay que caer en un error. El hecho de que con la Unión Europea ya tengamos comercio, ahí podemos todavía diversificar el mercado. La Unión Europea representa 27 países. Tienen una unión aduanera 27 países dentro de la Unión Europea. O sea, con la suscripción de un acuerdo comercial con la Unión Europea, prácticamente tendremos acceso a 27 países de destino, ¿no? ¿Cómo les ha ido al término, o mejor dicho, faltan algunos meses para terminar este año, pero hasta el momento, ¿cómo les ha ido a ustedes en el tema de exportación de las ventas en este año? ¿Y qué aspiran o qué están proyectando para el 2012 ante la crisis que se viene? Bueno, efectivamente estamos preocupados. Yo creo que el alto precio de las materias primas a nivel internacional nos ha permitido sostener un crecimiento importante en el primer semestre. Estamos hablando que las exportaciones no petroleras han crecido alrededor del 17-18%, lo cual es importante, pero lamentablemente no ha habido un crecimiento de volumen de la misma forma que ha crecido el precio. Es decir, en volumen hemos crecido alrededor del 4 o 5% en lo que se exporta, ¿no?, en cuanto a la oferta que sale, en volumen de productos que salen hacia el exterior. Entonces, lo ideal sería que ese volumen también creciera lo suficiente para poder estar preparados ante una posible crisis, ¿no? O sea, todavía no estamos preparados. Yo le diría que no, lamentablemente en el tema no. exportación. Nuestro sector, el sector de comercio exterior del país es muy frágil y estamos dependiendo mucho de los precios internacionales porque no tenemos esta estructura ideal en el comercio exterior. Nuestros vecinos, nuestros competidores, Perú, Colombia, tienen firmados ya acuerdos comerciales con una gran cantidad de países. El Estado ecuatoriano, y no es de culpa de este gobierno, yo diría de los últimos 10, 12 años, no ha firmado acuerdos comerciales con prácticamente nadie, ¿no? Es decir, tenemos alrededor de 5 o 6 acuerdos comerciales. Si quitamos la comunidad andina, nos queda un poco el Mercosur, 2 países aislados, México, Chile, y para de contar. Mientras que ellos sí se preparan al firmar acuerdos comerciales, ya tienen diversificado su producción. Entonces, una posible crisis en un mercado no les afecta tanto como sí nos afecta actualmente. ¿De qué va a depender todo? Yo le diría que deberíamos construir una agenda comercial partiendo de las oportunidades que tenemos de enfrente nuestro en el corto plazo. Primero, suscribir el acuerdo con la Unión Europea, no dejar pasar esta oportunidad. Tenemos en enfrente nuestro. No nos olvidemos que el Ecuador es un país pequeño, es un mercado pequeño. El estar en la agenda de 27 países que quieran negociar de un solo momento, en un solo tratado con el Ecuador, es algo muy importante que no dejemos pasar esa oportunidad. Ya nos pasó con los Estados Unidos, ¿no? No quisimos firmar el acuerdo comercial, se satanizó todo el tema del TLC, se lo hizo político, se le quitó desde el aspecto comercial, y ¿qué es lo que pasó? Ahora ya no tenemos un acuerdo comercial, nos toca construir. En cambio, con la Unión Europea tenemos la oportunidad de firmar el acuerdo y empezar a promocionar nuestros productos en esos 27 países. Es decir, no es solo que con firmar el acuerdo vamos a solucionar el problema, no. Firmamos el acuerdo comercial, ya tenemos acceso garantizado, reglas claras para que los inversores puedan invertir en largo plazo y de ahí hacer una promoción correcta de nuestras exportaciones para poder inundar esos mercados de productos de Ecuador. Lo bueno es que hay acuerdos con los Estados Unidos donde hay 0 aranceles. Bueno,
tenemos el ATPDA, no nos olvidemos, y tenemos la nación el arancel de nación menos favorecida, ¿no? Entonces, este arancel rige a todas partes del mundo y es por ser signatarios de la OMC, ¿no? Pero actualmente no tenemos aranceles para los productos de mayor acceso. Flores, brócoli, textiles, atún, no están teniendo el beneficio arancelario porque ya no gozan de la exención que tenían con el ATPDA. El comercio ha estado un poco... le diría en stand-by porque los importadores esperan una renovación de parte de su propio gobierno norteamericano para poder reclamar eso retroactivamente. Entonces, no es verdad que hay algunos productos que efectivamente no se benefician de un arancel y otros que sí tienen arancel cero, pero eso no es el fondo del asunto. Yo creo que el tener reglas claras de acuerdos comerciales nos va a permitir ampliar esta oferta exportable, es decir, que las inversiones vengan porque saben que tienen reglas claras en el tiempo y que su inversión va a tener retorno, y no solo extranjeras, inversiones nacionales también, de exportadores nacionales que pueden ampliar esa oferta para llegar a mejores destinos, ¿no?